Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19. Leemos el texto sagrado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levante su mano y diga conmigo: provocaré que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. Amén. Pueden sentarse. Id y haced discípulo. Nuestro tema. Antes queremos enfatizar sobre ese culto del miércoles, Dios mediante, allá en la torre de Villa Altagracia. Queremos convocarle, invitarle a que vayamos y celebremos allá con nuestros hermanos la reinauguración, ya que estuvimos remodelando el templo en aquel lugar, y vamos a celebrar con ellos esa fiesta, ese gozo. Los que van, digan amén. Dicho esto, vamos a lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Este tema me tiene muy emocionado de hacer discípulos. También el martes vamos a hablar del discipulado aquí, si Dios quiere, el martes en la escuela bíblica. Y me toca a mí esa bendición, hablar de eso. Y hoy vamos a hablar de hacer discípulos, porque sucede, amados hermanos y amigos, que tenemos una orden dada de nuestro Señor y Salvador. Recordemos que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, y no solamente a los discípulos, a todos los que le escuchaban, Él le dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? La palabra que aparece Señor aquí es la palabra curio, una palabra griega que designa a un amo soberano. ¿Qué era un amo soberano? Un amo soberano era el dueño de un esclavo, y al tener soberanía sobre ese esclavo, inclusive en un momento determinado, podía inclusive determinar sobre su vida. ¿Usted entendió? El Señor era dueño de la vida del esclavo. Cuando se le llamaba Señor a alguien, se le estaba diciendo amo. No es la misma acepción que nosotros utilizamos para la palabra Señor hoy. Hoy la palabra Señor para nosotros lo que significa es alguien que tiene mayoría de edad. Por eso, cuando Jesús dice no llamen Señor a nadie en la tierra, no se estaba refiriendo al término que nosotros usamos, porque de lo contrario estuviéramos en pecado continuamente, porque nosotros mismos nos determinamos como Señor. Habla el señor Fernando Ramírez, habla el señor fulano. Pero acá la palabra, sirva la redundancia, Señor es dueño y amo, soberano. Es la misma palabra hebrea Adonai, el Señor. Naturalmente, que por eso Jesús dice, no le digan a nadie esa palabra en la tierra.
porque solamente uno es el Señor, uno es el dueño, es el amo, es el soberano, y Él está en los cielos. Entonces, el Señor le dice a la gente: ¿por qué me dicen Señor? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo le digo? Jesús está diciendo: si ustedes me dicen Señor, se están comprometiendo a hacer lo que yo digo. ¿Cuántos se atreven a decir en esta hora: Jesús es el Señor? Diga: Jesús es mi Señor. Hay gente que no lo dijeron y yo le doy la razón en no decirlo. Porque el usted decir Jesús es el Señor, él es mi Señor, usted está diciendo: yo voy a hacer lo que Él dice. ¿Cuántos van a hacer lo que Jesús dice? ¡Qué compromiso! Pero que no sea una expresión de labios, porque Jesús dice también: este pueblo de labios. No me estoy refiriendo a este pueblo, no, este pueblo está bendecido. Este pueblo está dispuesto a hacer lo que Jesús dice. Pero Jesús se estaba refiriendo al pueblo de Israel y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a distancia. Entonces acontece que ese Señor, al que nosotros le decimos Señor, al que le decimos nuestro dueño, nuestro soberano, nuestro amo, ese es el que da esta orden y dice: vayan. De manera que si Él es nuestro Señor, nosotros vamos a escuchar su mandato. ¿Cuál es el mandato? Es una orden imperativa: vayan y hagan discípulos. El original dice: de todas las naciones. No a todas las naciones, porque es imposible. No todos van a obedecer, no todos van a escuchar. De hecho, es la minoría. La Biblia dice: estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y son pocos los que entran por esa puerta. Es la minoría. No es tan siquiera de 10 uno. Ojalá y fuera así. Es la minoría que creen, que reciben la palabra, que obedecen la palabra. Por eso dice el original, dice: hagan discípulos de todas las naciones. No a todas las naciones, repito, es imposible que nosotros podamos discipular a las naciones. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro, pero no solamente que aprende, sino que se somete a las enseñanzas del maestro. Porque una cosa es aprender y otra cosa es obedecer. Una cosa es escuchar, otra cosa es someterse. Por eso, en el verso que sigue, Jesús dice: enseñándoles que guarden. No es solamente aprender para tener conocimiento y decir: yo sé lo que dice la Biblia. Como me han dicho personas a mí: yo conozco la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el asunto no es que la conozca. La pregunta es: ¿está obedeciendo? ¿Está haciendo lo que dice ella? Porque dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces, como consecuencia, como resultado, hay una promesa. El Señor dice: voy a estar con ustedes todos los días. Hay una promesa de que Jesús va a caminar conmigo. Hay una promesa de que Él me va a llevar agarrado de sus manos. No es que yo lo voy a agarrar a Él, es que Él me va a agarrar a mí. El apóstol Pablo dice: yo estoy asido por Cristo. Asido, la palabra asido es agarrado. Estoy agarrado. Y si yo me agarro de Él, posiblemente me canse y me suelte. Pero si Él me agarra, no hay forma de que yo me zafe de la mano de Él. Y eso viene como consecuencia de obedecer, de hacer lo que Él dijo. ¿Qué nos manda Él en esta mañana? Él nos manda a nosotros a que vayamos a ser discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese por tanto, que es una consecuencia, es un resultado de algo, de lo que Él había dicho en el contexto. Él dice: toda potestad me es dada. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad.
Ahora, ese poder y esa autoridad yo la delego sobre vosotros. Él le dice a los discípulos y nos le dice a nosotros: recibirán poder. Como estudiamos o como predicamos en semanas anteriores, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que hay una responsabilidad en la iglesia, en el creyente, en todo aquel que dice Señor a Jesús, en todo aquel que dice yo creo en ti, yo te recibí, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Yo quiero que tu Espíritu Santo habite en mi vida. Y Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Asimismo, un creyente en sentido particular sin el Espíritu Santo es un creyente muerto. Y no es porque yo lo diga, sino porque dice la Biblia. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. El Espíritu de Dios en nosotros es el que nos hace estar conectados en armonía y en la santidad que requiere el Espíritu de Dios. Por tanto, repito, una iglesia sin el Espíritu Santo es imposible que pueda ser una iglesia viva. Entremos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esto no es un asunto de que yo soy religioso, ni que yo soy evangélico, ni que yo soy pentecostal. No es ese asunto. Es un asunto de una relación personal con Dios. Y por eso es que para obedecer ese llamado de hacer discípulos, lo primero que tenemos que llenarnos del conocimiento de aquel que es nuestro maestro. Porque si nosotros vamos a ser discípulos, no vamos a ser discípulos de nosotros, vamos a ser discípulos para Cristo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos del conocimiento de aquel que nos llamó. Cuando nosotros no nos llenamos de ese conocimiento, el mismo profeta Osea, Dios hablando a través de Osea, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La Reina Valera lo presenta en el pretérito, pero el original lo pone más sencillo: perece, en un presente continuo. Mi pueblo perece. Esa cita de Osea, yo quiero darla, la tengo aquí, está en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del que nos llamó. Porque aquí hay gente que son ingenieros en sistemas, ingenieros civiles, ingenieros arquitectos. Aquí hay, Dios lo bendiga. Doctores en medicina, doctores en ciencia. Pero no es ese conocimiento bueno para los asuntos terrenales. Y son buenos los conocimientos aquí abajo. Pero cuando la Biblia dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, está hablando del conocimiento del Altísimo. Por lo tanto, si nosotros queremos obedecer la palabra del Señor para ser discípulos, lo primero es que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y lo segundo es que tenemos que llenarnos del conocimiento de lo que Él quiere que nosotros hagamos y de lo que Él quiere que nosotros enseñemos para cumplir con la orden, porque hay una orden y si usted y yo dijimos que Él es nuestro Señor, tenemos que cumplir con esa orden. ¿Cuál orden? De hacer discípulos. ¿Qué somos nosotros? Discípulos. Entonces nosotros vamos a ser otro igual que nosotros, discípulos. Entendamos que somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Eso es lo que somos nosotros, aprendices. Porque hay personas que se creen maestros. Santiago dice: no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tenemos que ser aprendices, discípulos, siervos. Si tratamos de calar sobre la estatura de siervos, lo dañamos.
Por eso Jesús mismo dijo, cuando ustedes hagan todo lo que se le encomendó hacer, ¿a quiénes se le encomienda? A los siervos. Los jefes no reciben encomienda, porque los jefes encomiendan ellos. De manera que si nosotros somos encomendadores, entonces no estamos en la calidad de siervo. De manera que si nosotros queremos ser cabeza, no estamos en la condición de siervo. Y es cierto, la Biblia dice que el Señor nos pondrá por cabeza, pero el Señor, si el Señor te pone por cabeza, alaba la gloria de su nombre y dile: Señor, dame fuerza para cumplir con esa responsabilidad, porque no es fácil ser cabeza, es una gran responsabilidad. Pero nosotros tenemos que estar en la condición de siervo. Y dice la Biblia, cuando ustedes hayan hecho lo que se les encomendó hacer, lo que se les mandó hacer, cuando lo hayan hecho, porque hay que hacer lo que a uno se les manda, pero no todos lo hacen. No todos van a ser discípulos. La orden es: vayan y hagan discípulos, pero todos están haciendo discípulos. No levante la mano con esta pregunta que voy a hacer. ¿Usted ha hecho un discípulo? No diga amén ni levante la mano, pero contéstese para usted mismo. Y es posible que muchos van a decir: wow, pero es verdad, yo tengo años en el evangelio y todavía no he hecho un discípulo para Cristo. Gente que tienen años en la iglesia y nunca han traído un amigo a la congregación. Nunca le han hablado a un amigo de Cristo. Estoy hablando de gente que son discípulos, pero la pregunta ¿es discípulo? Porque si es discípulo, Jesús dice: ve y haz discípulo. La Biblia dice, eso es una parábola de un árbol que no daba fruto. No daba fruto y el dueño iba y no encontraba fruto y cogió un pique, como decimos nosotros, un buen dominicano, y le dijo al siervo: mira, córtalo, ya estoy cansado de ver ese árbol que no da fruto. Y el siervo dijo: vamos a hacer un trabajo en él. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora. Está haciendo un trabajo en muchos. Le está trabajando en las ramas, en las raíces, porque el Señor es un gran botánico. Y Él le dijo: déjalo, vamos a trabajarle, vamos a darle un año, vamos a darle una oportunidad. Y si el año que viene no da el fruto, entonces vamos a ponerle el hacha a la raíz. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no dé fruto, bueno. Se le va a poner el hacha y se va a cortar y se va a echar al fuego. Oye lo que dijo el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, el árbol que no dé fruto, entonces hay una orden dada: vayan y hagan discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Repito, hablamos de llenarnos de Dios, de llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que decirle al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo, porque si no estoy lleno del Espíritu Santo, voy a ser un creyente muerto. Voy a ser un evangélico más del montón. Un evangélico que va a tener la mente en Cristo y la mente en el mundo, un pie dentro y otro afuera. La Biblia dice que no podemos ser no podemos ser tibios, no podemos estar intermedios. O estamos allá afuera o estamos aquí adentro. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del mundo. Sí, porque estamos viviendo un tiempo difícil donde no hay identidad, donde la iglesia ha perdido la identidad. Donde el montón de creyentes, de evangélicos, son evangélicos y son mundanos. Aman la cosa de Dios y aman la cosa del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no hay una identidad. Pero cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, tiene una identidad, porque tiene los ojos puestos allá arriba en el cielo. El apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira allá, no en la de la tierra, porque hemos muerto. Es una característica de la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que murió al pecado, murió a la carne. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Wow, la palabra de Dios no puede ser más clara, mis hermanos. La palabra del Señor no puede ser más clara. Entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Para hablar de Jesús tenemos que conocer a Jesús. Usted no puede hablar de alguien ni dar testimonio de alguien si no lo conoce. No podemos hablar claramente de Jesús si Él no ha operado en nuestras vidas, si Él no ha operado en nuestra mente, si la palabra de Él no ha provocado una transformación en nosotros, una metamorfosis, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Sea bendito su nombre. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 27, verso 6. Fieles son las heridas del que ama. ¿Usted cree que esta breve palabra que yo he dicho hasta ahora no han herido posiblemente a alguno? Claro que sí. Pero la Biblia dice: fieles son las heridas del que ama. Oiga cómo dice ese verso de Proverbios 27, 6. Pero importuno los besos del que aborrece. Gente que te besan y que te abrazan y que te miman. Pero dice el proverbista que te están aborreciendo porque no te dicen la verdad. Eso aplica a la palabra. Eso aplica a la enseñanza. Y eso es lo que está pasando hoy. Es el evangelio contemporáneo, un evangelio de pasar mano, un evangelio de suavidad, un evangelio sin cruz, un evangelio de tolerancia a los que Dios aborrece. Pero la palabra de verdad van a provocar herida. La palabra de verdad muchas veces van a ofender. Jesús le dijo a los discípulos palabras que lo ofendieron, pero ellos no se ofendieron porque estaban apegados a su maestro. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión: váyanse ustedes también si quieren irse. Pero ellos no se ofendieron. La palabra no es ofensiva cuando tenemos el Espíritu de Dios. Ya Jesús había soplado y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso nada más lo puede hacer Jesús. Nadie se ponga a estar soplando. Sí, porque hay gente que se pone de caso a soplar. Recibe. No. Si quieres recibir el Espíritu Santo, vaya a la presencia de Dios a pedirlo, a orar. Pero a Jesús le plació y sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y estaban capacitados hasta para recibir boche. Miren, pónganse a contar todos los boches que Jesús le dio a los discípulos. Le digo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe. Óigame, yo me imagino que era en ese término, porque hay palabras como que no se pueden decir. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? No había forma, no hay forma de decirlo. Yo me imagino a Jesús diciéndole: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres de poca fe. Yo me imagino a Jesús diciéndoles: ¿creéis yo también vosotros? Váyanse. La palabra de verdad, la palabra que sana, tiene que herir en ocasiones. Lo que pasa es que Jesús hiere, pero Él trae la venda. La palabra hiere, pero ella misma trae la curación. Fieles son las heridas del que ama. La palabra es ofensiva, dijo un hombre de Dios, John MacArthur. La naturaleza misma de la palabra es ofensiva. Porque es que ella le dice al pecador: mira, tiene que abandonar el pecado. Tiene que abandonar el pecado. Mateo 16, 24. Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Es el discipulado. El evangelio de abnegación. Niéguese a sí mismo. De verdad, usted está mirando eso en el evangelio contemporáneo en sentido general.
Usted está viendo un evangelio de abnegación, de la gente decirle que no al mundo, a la inmundicia, al pecado, a la vanidad, a la vanagloria de la vida. Se ve eso. Pero Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense lo primero, que no es obligado. A nadie se puede agarrar por lo que yo. Tú tienes que obedecer, tú tienes que someterte. A nadie. Ahora, si tú quieres, entonces no es a tu manera. Ese es el discipulado de Jesús. Jesús no le dice a los discípulos, vengan mis hijos, que yo soy amor, yo los amo y hagan lo que ustedes quieran. Lo importante es que caminen al lado mío. No, 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 no. ¿Ustedes quieren venir en pos de mí? Ah, pues tienes que negarte. Tienes que negarte. Tú puedes venir en pos de mí si tú quieres. Pero si vienes, tienes que negarte. Eso es lo que dice el texto sagrado. Entonces yo no puedo ser seguidor de Cristo. Yo no puedo decir que soy un discípulo y hacer lo que yo quiero, porque entonces hay una contradicción flagrante. Porque un discípulo es alguien que aprende y obedece al maestro. Yo no puedo decir que soy un siervo y gobernarme. El siervo tiene que hacer lo que dice su Señor, lo que dice su amo. Por eso Jesús solamente dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿A qué honra se refiere él? A la obediencia. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, es que obedezca a tu padre y a tu madre, que lo haga sentir bien. Y el Dios del cielo dice, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está la obediencia? Porque yo le estoy diciendo a ustedes que es si quieren que tienen que venir en pos de mí. Yo no lo estoy obligando. Pero si ustedes vienen en pos de mí, entonces tienen que hacer lo que yo digo. Tienen que hacer lo que yo digo. Ese es el discipulado. Niéguense a sí mismos. Hoy estamos viendo un evangelio sin cruz. Un evangelio sin sometimiento. Un evangelio sin sacrificio. Un evangelio a la ligera. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Y cualquiera dice, pero es que el Señor no puede coartar mi libertad. Pero es que nosotros éramos esclavos en el mundo y nos sometíamos a la esclavitud del diablo. El Señor los reprenda. Todo el que está aquí en alguna área es esclavo de Satanás. Uno posiblemente en la idolatría, en la brujería, hechicería, en el ocultismo, uno en los juegos, en el azar. Gente que no salían del juego, de la taberna, eran esclavos de Satanás. Algunos eran esclavos del alcohol, de los vicios, de las drogas. Algunos eran esclavos de la prostitución, de la homosexualidad. Otros eran esclavos de los adulterios. Teniendo su esposo, estaban con otro, viceversa. Teniendo su esposa, eran esclavos del pecado. Esclavos de la carne. Esclavos de la mundanalidad. Esclavos de las modas. Cosas que parecen sencillas, pero hay gente que son esclavos de las modas. Se ponen nerviosos cuando llega una moda y no la pueden tener. Sea de lo que sea. Hay gente que si llegó el celular nuevo tienen que buscar 30,000 y 40,000 pesos prestados para comprar ese aparato porque llegó nuevo, porque son esclavos de las modas. De hecho hay evangélicos que todavía son esclavos de eso. Le deben a las 11,000 vírgenes porque tienen que estar comprando el celular que salió. Porque tienen que estar comprando los zapatos nuevos que están de moda. Y son esclavos. Y ahora vienen a Cristo y no quieren ser esclavos de Cristo. Allá afuera lo gobernaba el enemigo. Y ahora vienen aquí y no quieren que Cristo lo gobierne. Pero el apóstol Pablo lo dice a los romanos, que nosotros éramos esclavos del pecado, que ahora tenemos que ser esclavos de Cristo. Pero
Pero es un privilegio ser esclavo de Jesucristo. Es un privilegio. Someterse a Cristo es un privilegio. Yo voy a ir concluyendo. Mire lo que Jesús le dice a Pedro, exclusivamente a Pedro, pero valga para todos los discípulos y para todos nosotros. En el Evangelio de Juan 21:18 Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, que cuando tú eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. Tú te gobernabas, pero yo vine y te llamé. Y te dije: Pedro, ven. O Simón, como se llamaba. Fue Jesús que le puso a Pedro. Ven. Tú te gobernabas. Antes, cuando tú eras pescador y andabas en la barca, tú hacías lo que tú querías. Pero ahora te ciñe otro y tú vas donde tú no quieres. Diga conmigo, aleluya. La palabra está diciendo que tú no te gobiernas si eres siervo de Cristo. Ahora, si tú no eres siervo de Cristo, amén. Pero qué problema es no ser siervo de Cristo. El problema más grande de esta vida es no ser siervo de Cristo. El problema más grande de esta vida no es de que tener un cáncer o un tumor, ni tener una enfermedad de esas que están acabando con la gente, una diabetes crónica. Ese no es el problema. Dentro del Evangelio hay gente con diabetes, hay gente con cáncer. Reprendo todo espíritu de cáncer de este lugar. Pero todo eso hay, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es no ser siervo de Cristo. Si tú eres siervo de Cristo, lo tienes todo. Si tú eres siervo de Cristo, estás seguro. Si tú eres un discípulo, aleluya, tú estás asegurado con el mejor seguro de la eternidad. Hay gente que se ufana aquí de tener un buen seguro médico, de tener un buen seguro del vehículo que poseen. Eso no es malo para esta vida. Pero qué error cuando la gente se ufana de eso. Qué error, pero nosotros tenemos el seguro porque somos discípulos. Tenemos el seguro de vida eterna. Tenemos un seguro de vida eterna. Y aunque te mueras, ¿sabes lo que dice la Biblia? Apocalipsis, palabras que salieron de la boca de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Óyeme, una certificación, el Espíritu lo certifica. Dice, sí, dice el Espíritu. Descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Lo que tú hagas para Dios no se queda, eso no se pierde. Lo que tú hagas para Dios, eso sigue, dice la Biblia. Hay recompensa, como decía el coro que cantaba Maure. Estamos almacenando. Pero yo quiero concluir con esto. Jesús le dice a Pedro: tú ibas donde querías, pero ahora tú vas donde te manda otro. Fíjate cómo dice ese texto. Ahora que eres un viejo, te va a ceñir otro óigame, y te llevará donde tú no quieres. O sea, que para nosotros hacer la voluntad de Dios, a veces tenemos que ir donde no queremos. Eso dice ahí. Porque a veces nosotros es lo que nosotros queremos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place. Ay, eso es bueno. Eso es bueno, pero la Biblia dice que el Señor nos llevará a lugares donde nosotros ni queremos. Es fuerte, pero no te asustes, que eso es bendición. Donde el Señor te lleva, aunque tú no quieras, va a ser bendición para tu vida. Cuando tú hagas lo que Jesús dice, aunque no te guste el trago, aunque sea amargo, va a ser medicina para tu cuerpo.
Los que bebemos remedios sabemos que son tragos amargos. A mí me encantan los remedios caseros. Y son amargos. Y no son buenos para el gusto, pero al cuerpo le traen resultados. Tú vas a hacer cosas que no te van a gustar. El Señor te va a decir, mira, tienes que hacer esto. Tienes que hacerlo así. Y es posible que comience a interrogar. No le pregunte a Dios ni si fue Él que te lo dijo. No esté interrogando. Porque hubo alguien que por estar diciendo, Señor, pero ¿cómo va a ser? El Señor lo puso mudo como por 9 meses. Porque el Señor le dijo, mira, te voy a dar un muchacho. El hombre estaba viejito y la mujer también. Y el hombre, no, pero que el Señor, ¿cómo? No te pongas a interrogar. Si Él te dijo, solamente créele. Porque hay cosas que Dios la va a hacer contigo que no la va a hacer con otro siervo. Hay cosas que van a ser exclusivas para ti de parte de Dios. Dile amén, Jesús. Dios le bendiga. Multipliquémonos. Hagamos discípulos. Tú dirás, ay, yo no tengo el don de predicar. Invítalo a la iglesia. Ay, yo no sé enseñar. Llévalo a la célula. Ay, yo no sé cómo que se predica. Llévalo donde el que predica, como Andrés, pero a discípulo. Póngase de pie conmigo. Si hay aquí alguien que todavía no es discípulo de Jesús, que todavía no le ha dado su corazón a Cristo, yo le invito a que hoy venga al altar